Vamos a comenzar con la parte teórica, en este caso del curso de Fundamentos de Programación. En este caso, en el primer laboratorio, lo que se espera del alumno es que pueda interactuar con este IDE, pueda conocer algunas instrucciones de lectura, no tanto de lectura, es más de escritura, el print, manejar lo que son expresiones lógicas, expresiones de caracteres y también poder mostrar información al usuario, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, lo primero es comenzar diciéndoles que en el curso, en los primeros laboratorios se va a trabajar todo en el módulo principal, es decir, todo el código se hace en el main. Entonces nosotros vamos a tener acá un módulo que se va a llamar main durante todo el curso. Siempre vamos a trabajar en el módulo main. Y este módulo por defecto se coloca de tipo int. En un momento vamos a ver que int significa entero, es un número entero, ¿okay? Es un tipo de dato de entero. Entonces en todos los problemas vamos a colocar int main, abro y cierro paréntesis, y luego entre llaves vamos a colocar la solución de los problemas, ¿okay? Ahora, cuando ustedes coloquen acá el tipo de dato, algún tipo de dato, significa que te devuelve un valor. Por lo tanto, los profesores les van a exigir que en el módulo principal siempre pongan la palabra return 0 al final, ¿ok? Eso es por defecto, o sea, no es obligatorio, pero sí se recomienda colocarlo para tener un estándar. Ahora, este es el módulo principal. Acá es donde se realiza todo el código. Y ahora lo que voy a hacer es también incluir una directiva, es decir, voy a incluir la librería de entrada y salida. Esta librería es la que se llama el stdio.h. Esta es la librería de entrada y salida de información, in-out información, stdio.h. Okay, entonces esta es una librería para entrada y salida de datos. Entrada y salida de datos. Más adelante vamos a ver que esto me sirve a mí para poder utilizar el print y el scanf. ¿Perfecto? Para eso me sirve, para usar el print y el scanf. Es importante colocarlo siempre en los problemas. Entonces, cualquier problema debería comenzar con esta estructura. Incluye stdio.h, es la directiva para entrada y salida de datos, y luego el módulo principal, el módulo main, y acá es donde se va a hacer el desarrollo de la solución, y luego colocar el return 0. También hay otra librería, otra directiva en la cual se puede colocar para funciones matemáticas, en el caso de que se requiera usar. En ese caso vamos a incluir la librería mat.h. ¿Okay? Esta librería es una de funciones matemáticas. ¿Okay? Las funciones matemáticas también, como por ejemplo tenemos aquí el POW, el SQRT, tenemos diferentes otras, ¿no? Por ejemplo hallar el valor de pi, el valor de epsilon, entre otras. ¿Okay? Las vamos a ver también más adelante. O por ejemplo el FAPS para hallar el valor absoluto. Entonces cuando ustedes requieran una función matemática, vamos a tener que utilizar el include mat.h. Esas son las directivas del procesador. Ahora, más adelante también vamos a ver que para poder definir constantes, o sea, cuando son valores fijos en el problema, valores que no van a cambiar, como por ejemplo el IGB, que vale 18%, eso es lo que se le llama una constante, un valor fijo. Y a eso ustedes lo colocan en la palabra define. Entonces podemos colocar, si queremos usar constantes, colocamos define y ponemos la variable o el nombre como quieres colocarle a la función. Por ejemplo, yo puedo poner IGB, define IGB, y yo le puedo poner, en este caso ahorita el IGB es del 18%, ¿no? Puedo ponerle 0.18. Entonces esto de acá se llaman constantes. Estas son las directivas del procesador que nosotros colocamos principalmente acá en el curso. El ifdef no se utiliza en el curso. Entonces las directivas que van a utilizar generalmente son el stdio.h, que es para entrada y salida de datos,
el mat.h, que es para funciones matemáticas, POW, SQRT, FAPS. Y si por ahí tienen alguna constante, algún valor fijo, como por ejemplo el IGB, eso se llama una constante. Es decir, nosotros al inicio del programa vamos a definir cuáles son mis constantes. ¿Cómo se colocan? Colocas el símbolo numeral define, luego vas a colocar el nombre de la variable, el cual se recomienda que sea en mayúscula, y luego vamos a colocar el valor correspondiente. En este caso es de 0.18. Se recomienda que sea en mayúsculas, ¿ok? Mayúsculas, y luego colocan el valor correspondiente que le quieren asignar. Como por ejemplo, si tenemos el valor de pi, que sabemos que es 3.1415, entonces también podemos poner como una constante. Yo sé que también se puede hacer con una librería matemática, pero en este caso lo vamos a trabajar con una constante también. Podemos poner define pi 3.1415, ¿okay? Igual, eso sería una constante. Las constantes es recomendación que vayan en mayúscula, ¿okay? Y se pueden utilizar en cualquier parte del problema. Eso es adicional. Ahora, luego de ver esto, tenemos que conocer la parte de abajo va a ser como mi pizarra. Por cierto, si se han dado cuenta, en esta parte yo he escrito doble slash. Un doble slash significa que es un comentario, ¿ya? Significa que es un comentario de una línea. ¿Okay? Si yo pongo doble slash, todo lo que yo coloque así no se va a ejecutar. El programa lo va a ignorar para la parte de ejecución. Comentario de una línea. Si yo quisiera comentar varias líneas, por ahí en algún problema lo requiera, entonces tendré que hacerlo mediante esta instrucción. Esto sirve para comentario de varias líneas. ¿Okay? Por ahí si lo requieres en algún momento comentar varias líneas, lo puedes hacer con la barra asterisco barra, y para poder comentar varias líneas. ¿Qué más? Luego tenemos que conocer lo que son las variables. ¿Okay? Vamos a ver qué es una variable. Una variable, toda información el usuario te ingrese o que manualmente vamos a ingresar, se tiene que almacenar en una variable. Nosotros tenemos que decirle a la computadora cómo le vamos a llamar a cierto dato, ¿no? Por ejemplo, puede ser la edad, el área, el precio, el monto total a pagar, puede ser longitudes, pueden ser cualquier cosa que tú necesites hallar, áreas, perímetros, entre otros. Cualquier cosa, tú le tienes que asignar una variable acá en programación. O sea, tienes que ponerle un nombre. A cada dato le tienes que poner un nombre. Y esos datos se pueden clasificar de diferentes tipos. Tenemos los tipos de datos enteros, decimales y caracteres. ¿Okay? Entonces vamos a ver el siguiente tema, a ver qué son los tipos de datos. Entonces les menciono, primero tenemos el tipo de dato entero, decimal y carácter. Estos son los tres tipos de datos que existen actualmente. Hay más, sí, tenemos ahí por ejemplo el long, el float, pero no se utilizan en el curso. Principalmente son el entero, decimal y carácter. Ahora, un tipo de dato entero se le dice que es de tipo int. O sea, decimos que es un número entero cuando le colocamos que es de tipo int. ¿Okay? Un entero es un int. Así va a ser la forma de representar ese tipo de dato acá en programación. Un decimal se dice que va a ser de tipo double. Un decimal es de tipo double. Y un carácter se dice que es de tipo char. Estos son los tipos de datos. O sea, por ejemplo, la edad de una persona es un número entero, ¿no? Entonces yo no podría decir que una persona tiene 33 años, punto 3 o 33.8. No puede existir que una persona tenga en edad decimal, ¿no? La edad es algo entero, 25, 40, 50, 10, es un valor entero. Decimal sí podría ser los montos, ¿no? El monto a pagar a fin de mes, por ejemplo. O el monto de la luz, el monto del agua, el área de una esfera, el área de un cuadrado. Si los lados son decimales, podrían ser. El resultado también será decimal. Entonces, cuando se refiere
a cálculos, tal vez, a veces sí sale decimales, ¿no? Y con respecto al carácter, se refiere a las letras. O sea, si yo tengo una letra en específico, le voy a decir que es de tipo char, ¿ok? A eso se refiere carácter. O sea, una letra A, B, C, así por independiente, significa que es un tipo char. Ahora, más adelante también vamos a ver lo que se llama la cadena de formato. Cómo se coloca este valor dentro de un printf o un scanf, dentro de una instrucción de lectura o de escritura. En el caso de los enteros, se va a decir que la cadena de formato es el porcentaje de. Para los enteros es el porcentaje de. Ese va a ser la instrucción que el printf y el scanf va a saber para hacer la impresión o la lectura de datos. Entonces, de esa forma nosotros vamos a dirigirnos y decir que ese número es un entero. Para el caso de los decimales, para que la computadora pueda saber esas instrucciones en específico, es a través del porcentaje LF. Para los decimales es con porcentaje LF. Para el caso de los caracteres, para eso se utiliza el porcentaje C. Con el porcentaje C, ustedes van a decirle a la función que se trata de un carácter en específico, ¿no? De una letra, ¿okay? Y más acá a la derecha voy a colocar un ejemplo, ¿no? Lo que les había mencionado. Un entero podría ser, por ejemplo, la edad, ¿no? Podría ser un decimal, el monto total. Podría ser el área, el perímetro, por ejemplo. Un ejemplo de un carácter, lo vamos a ver después, son letras en general, ¿okay? Esto de acá son ejemplos, son variables, ¿okay? Estos son los tres tipos de datos que vamos a manejar en el curso, ¿okay? Ahora, una variable. Vamos ahora a hablar de las variables. Yo sé que ya les mencioné que eran nombres de cómo llamar a la información, ¿no? A la información que el usuario me va a ingresar. Ya. Pero estas variables, es el nombre que ustedes le coloquen, tiene que seguir algunos parámetros. Como por ejemplo, supongamos que quieres hallar el área, tú le puedes poner de nombre área, ¿no? Le puedes poner A o AR, pero siempre se va a tratar de que sea un nombre entendible por la persona que te va a evaluar. Entonces, lo que se plantea en este caso es que también el C te da algunas restricciones y algunas reglas a seguir. La primera regla para hacer las variables, para colocar nombres de las variables, es que el primer carácter siempre debe ser una letra. Siempre debe ser una letra, el primer carácter de la variable. O sea, supongamos, ¿no? Monto, ahí como vemos la primera letra es una M, ¿no? Monto 1, por ejemplo. Eso sí es correcto. Monto 2, también es correcto. Todo esto es correcto. Lo que no es correcto sería, por ejemplo, poner 1 monto. Esto no es correcto, ¿ok? Eso está mal. Siempre una variable debe comenzar con una letra. No puede comenzar con un número, ¿ok? Eso está mal. 1 monto yo no puedo poner. Si tengo que poner, tengo un monto 1, monto 2, monto 3, monto 4, ya, le pongo, ¿puede tener un número? Sí, una variable sí puede contener un número, pero no puede comenzar con un número, ¿ok? Listo. Lo segundo, esa es la primera regla entonces. La segunda regla que vamos a manejar, deben contener letras del alfabeto inglés. ¿Okay? Siempre las letras del alfabeto inglés, es decir, de la A a la Z en minúscula o de la A a la Z en mayúscula, ¿ok? Es decir, no puedo colocar la letra ñ, no utilizar la ñ, o sea, si ustedes van a trabajar con el año, no pueden poner una variable de tipo año, una variable de nombre año, no sería correcto, porque no puedes utilizar ñes. Tampoco puedes colocar tildes. No existen tildes, o sea, acá nos vamos a olvidar de lo que es colocarle tilde a todos, no, acá no. Acá en el curso no se utiliza tilde, o sea, área yo sé que lleva tilde, pero no,
no le colocamos. Acá en el curso cero tildeción porque no se puede colocar a las variables, ¿ok? Entonces siempre las variables pueden contener solamente letras del alfabeto inglés. ¿Qué otra más cosas tenemos que tener en cuenta? No deben tener espacios en blanco. O sea, por ejemplo, si se llama monto total, no podría ser una variable así. Eso estaría mal. Lo vamos a poner acá al final para seguir el estándar. No podría ser yo una variable de este tipo. Monto total. No. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tendrías que hacer es varias opciones tienes. Lo primero, que lo juntes todo. Podrías hacer así, ¿no? Monto total, ¿no? Todo junto. Ahora, si no quieres hacerlo junto, cuando se hace junto se recomienda por reglas de programación que cada vez que comience una nueva palabra, esta sea en mayúscula. Entonces sería monto total. ¿Okay? La primera, cada vez que abres una nueva palabra, que sea la primer carácter en mayúscula. Es una recomendación, no necesariamente tiene que ser así. Ahora, si no quieres colocar todo junto, te gusta usar lo que son guiones, sí está permitido, pero solamente el guión bajo, o sea, este simbolito de acá. O sea, tú podrías colocar monto guión bajo total. Esto sí es válido. ¿Okay? Esto sí es correcto. No se puede colocar separado. ¿Okay? No debe tener espacios en blanco. Tiene que ser junto o puede ser con un guión bajo en este caso. ¿Okay? Entonces esas son las reglas. Ahora, 4. Hay una cuarta regla. No utilizar las palabras reservadas. Hay palabras reservadas, como lo van a ver en su separata, estas de acá. Break, case, char, continue, do, double, else, if, entre todas las que están ahí, que son variables, que son nombres que tiene reservado el ANSI C para el propio lenguaje, ¿no? Son instrucciones ya del lenguaje. Entonces esas no las podemos utilizar. Difícilmente que nos coloquemos esos nombres, pero son parte de las instrucciones que vamos a ir aprendiendo a lo largo del curso, ¿no? Y obviamente que también máximo puede tener 31 caracteres la variable, ¿ok? Esas son las reglas para poder colocar el nombre a una variable. ¿Qué más? ¿Qué más debemos conocer? A ver, hemos visto comentarios, hemos visto tipo de datos, hemos visto variables. Otra cosa que también tenemos que conocer es cuál es el objetivo de un problema. ¿Por qué hacemos el curso? ¿O por qué queremos aprenderlo? Cualquier problema, su objetivo es solucionar el problema al usuario, en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Se supone que el usuario nos va a entregar una cierta información, unos datos de entrada. Esos datos nosotros los vamos a procesar, vamos a hacer cálculos tal vez, alguna información, una comparación, algo. Luego de eso lo que vamos a hacer es, con esos cálculos, decirle al usuario que este es el resultado final. Entonces el objetivo de un problema es resolver o hallar cálculos que el usuario necesite. Que esos cálculos pueden ser fáciles, pueden ser más o menos, o pueden ser difíciles, ¿no? Pueden ser repetitivos, que el usuario no le gustaría estar haciendo a cada rato, y entonces mediante un software podría hacer esto mucho más rápido, mucho más fácil. Ese es el objetivo del software, que no hacerlo repetitivo, que el software, que la computadora lo haga, que nuestro código lo pueda terminar, pueda resolver lo que espera el usuario, lo que espera el cliente. En este caso entonces el objetivo del problema tiene varias partes. La primera es la lectura de datos. La segunda es el cálculo. Y la tercera es mostrar datos. Vamos a ser específicos, vamos a la lectura de datos de entrada, vamos a hacer cálculos y vamos a sacar datos de salida. Vamos a calcular esa información. Entonces el usuario me da cierta información, nosotros la procesamos y damos información valiosa para el usuario. Vamos a mostrar información. ¿Ok? De eso es lo que se trata los problemas del curso. Ahora, en el primer laboratorio la lectura de datos no se va a realizar, es decir, no vamos a pedirle mediante scanf al
el usuario que ingrese la información. No, se va a hacer solamente mediante valores fijos ya en el problema, ¿okay? Pero ya más adelante vamos a ver también en el siguiente laboratorio cómo pedimos datos al usuario. Por ahora la lectura de datos es fija, ya lo vamos a ver en los ejercicios. El cálculo sí depende de cada problema, y luego vamos a mostrar los datos de salida. ¿Okay? Entonces ese es el objetivo. Estos son 3 pasos claves, y en ese mismo orden ustedes tienen que resolver: lectura, cálculo y mostrar datos de salida. ¿Okay? ¿Qué más? A ver, hemos visto los tipos de datos. Ya, vamos a ver ahora lo que son los operadores. Nosotros ya conocemos la suma, ¿no? La suma, conocemos la resta, conocemos la multiplicación y conocemos la división, ¿no? De esos no tenemos problema. Ahora, el residuo de una división se hace a través del porcentaje. Porcentaje significa el residuo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú tuvieras el número 23 entre 4, ¿cuánto es? Todavía lo vamos a hacer un ratito. Pero tú sabes que 23 entre 4 sería 5, ¿no? 5 por 4, 20. ¿Cuánto falta para llegar a 23? 3. Entonces el residuo de 23 con 4 sería 3. ¿Okay? Porque sabes que 5 por 4 es 20. ¿Cuánto falta para llegar a 23? 3. Entonces eso sería el residuo de la división. Ahora, ¿qué problemas tenemos nosotros con la división? Por algo lo he dejado ese paso. 23 entre 4 les comento que es 5. Pero ustedes pueden decir, pero profesor, es 5.75. No, eso no sucede acá en programación. Si ustedes se han dado cuenta, 23 es un número entero y 4 es un número entero. Cuando tú divides, acá viene algo importante, que son las reglas de división. Cuando tú divides un número entero entre otro número entero, el resultado sí o sí te va a dar un número entero. ¿Okay? Si tú divides un número entero entre otro entero, sí o sí la división te va a dar un número entero. Eso es por teoría, ¿ok? Ahora, ¿cómo yo hago para que mi resultado en este caso salga 5.75? Lo que yo tendría que hacer es colocarlo como decimal, ¿no? O sea, este 23 teóricamente es como si fuera un 23.0 entre 4. Esto sí saldría 5.75. Pero eso sería un decimal, ¿no? Entonces sería el decimal entre un entero. Esto de acá sí sale un decimal. Decimal entre un entero sale un decimal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo hago para que este 23 se convierta, o no necesariamente 23, eso puede ser una variable de tipo entero? ¿Cómo hago? Ya, para eso lo que se llama es hacer el casteo. Casteo, o también lo que se le llama conversión. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es colocarle esto adelante. ¿Ok? Lo voy a poner acá. Como teoría es colocarle el double. Se coloca el double adelante, es decir, double de 23 entre 4. Entonces esto sí va a salir 5.75. Entonces, ¿qué hace la computadora? Este 23 internamente a este operando lo convierte a decimal, o sea, como un 23.0. Y si esto lo divido entre 4, me va a dar 5.75. Entonces, cada vez que hagas división y tu resultado quieres que te salga como decimal, tienes que hacer el casteo. Incluso ahí hay un problema más adelante donde vamos a darnos cuenta de que para poder para que me salgan los decimales, siempre tengo que ponerle el double, ¿okay? Si es que quiero decimales, ¿no? Porque si yo quiero una división entera, supongamos que yo quiero saber 23 entre 4, quiero saber cuánto sale así entero, pues no le hago nada. 23 entre 4 es 5. Por defecto, si tú no haces nada y si los dos operandos son enteros, el resultado te va a salir un entero. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? A ver. Estos son los operadores aritméticos, por si acaso, operadores aritméticos. Vamos ahora también a visualizar los operadores relacionales. Ahora, estos operadores también ustedes ya lo conocen.
Tienes al mayor igual, al menor igual. Eso sí los conocen. Los nuevos, el que es, o sea, cuando tú quieres comparar si algo es igual a algo, por defecto en matemáticas tú dirías, ¿no? Estás preguntando si A es igual a B, ¿no? Ya, acá en programación el igual no es un igual. La igualdad se coloca dos iguales, ¿ok? Entonces si tú quieres preguntar si 5 es igual a 5, lo tienes que hacer de esta forma, ¿no? Con doble igual. Si tú estás comparando, o sea, estás haciendo la igualdad, tienes que hacerlo con doble igual. Y un igual solo, ¿qué significa? Un igual solo significa asignar. Significa darle un valor inicial a una variable. O darle un valor de una fórmula a una variable. Lo vamos a ver en los ejercicios. Un igual significa asignación. Asignación. O sea, por ejemplo, acá a 20 es el valor inicial de A. 15 es el valor inicial de B. Y por ejemplo acá, A más B, 20 más 15 es 35, es el valor inicial de C. O sea, el igual es para darle un valor. ¿Okay? Esto sería, asignación significa dar un valor. Igualdad significa más que nada comparación. Cuando tú quieres comparar dos cosas, vas a hacerlo mediante una igualdad, ¿no? Cuando tú quieres comparar esto es igual a esto, vas a usar el doble igual. Y si yo quiero saber si esto es diferente de esto, por si acaso también es con el signo de exclamación igual. Esto es para saber si es diferente. O sea, por ejemplo, ¿no? 7 es diferente de 5. Estamos preguntando, ¿no? Listo. Eso por la parte de los operadores relacionales. Ahora vamos un poco más allá y nos vamos para los operadores lógicos. ¿Okay? Esto de las constantes, de los casos enteros ya lo hemos visto hace un rato. Vamos ahorita a los operadores lógicos, que sería la última parte teórica que nos falta, operadores lógicos. Para poder hacer las instrucciones que han aprendido en la primera semana, expresiones lógicas, ustedes van a requerir de lo que es el y, el o la negación. Entonces en este caso, si ustedes quieren hacer una conjunción, o sea, decir esto y esto, o un P y Q, o un P o Q, o negación de P, van a necesitar de los operadores lógicos. Y si ustedes quieren hacer una conjunción, tiene que ser con dos veces este símbolo de acá, ¿no? El ampersand, dos veces. Esto significa que es una conjunción, también llamado de forma más rápida, es el uso del y, ¿no? Es el y. Si tú quieres hacer un o, que sería una disyunción, o más conocido como el o, ¿no? Y este de acá, el símbolo de la negación, ¿no? Es el símbolo de la negación. Entonces ahí vamos a poner, ¿no? Pongamos, ¿no? Que tenga yo una instrucción que diga P y Q. Supongamos, quiero que se cumpla P y quiero que se cumpla Q. Entonces diré P y Q, ¿no? Va a depender de los problemas. Tenemos también ejercicios donde vamos a ver el uso del operador lógico, ¿no? También el P o Q, por ejemplo, ¿no? O el negación de P. Vamos a ver también eso en los ejercicios. Entonces esta es parte de la teoría que deben manejar. Adicional a esto faltan dos cositas. Lo primero, como les dije, el objetivo de cualquier problema primero es leer, luego calcular y finalmente mostrar datos de salida. ¿Okay? Entonces vamos a suponer si cuando me refiero a leer datos, entonces por ejemplo yo le puedo decir, ¿no? En este laboratorio no vamos a usar scan, solamente vamos a asignarle variables directas. Entonces yo puedo decir que el número 1, ahí le estoy asignando valor, ¿no? Vale 20. Y el número 2, que valga 50, por ejemplo. Y a mí me piden, como un pequeño ejemplo, la suma de ambos números. O sea, a mí me piden que sumen número 1 más número 2 y muestre ese resultado. Ese es el objetivo de este primer problema, de esta primera parte. Entonces, si me piden hacer una fórmula nada más, tengo que poner una variable, ¿no? Por ejemplo, yo puedo crear mi variable que se va a llamar sumatoria, supongamos, o suma ya.
suma. Entonces, en esta variable es donde yo voy a guardar la información, suma. ¿Y cuál es la información? La suma de num1 más num2. Estas son variables como los datos de entrada, como la lectura, ¿no? Cuando tú le tienes que pedir al usuario. Pero en este caso son datos fijos. Entonces yo diré que la suma es igual y la operación. En este caso sería número 1 más número 2. ¿No? Está sumando 20 más 50, 70. Ese sería el valor de la suma en este caso. El resultado se guarda en la variable suma. Y ahora yo debería imprimir, ¿no? O sea, primero lees, calculas, muestras. Entonces yo debería mostrar la información, en este caso suma. Entonces para mostrar vamos a ver una nueva instrucción. Esa es la última parte teórica que nos falta, que es el print. El print sirve para imprimir. Sirve para imprimir mensaje al usuario. ¿Ok? Para eso sirve. Entonces yo podría poner acá, por ejemplo, un mensaje que diga el resultado es, ¿ok? Y lo que va a aparecer ahí en la consola, que ahorita vamos a ver cómo ejecutar un programa, va a aparecer el resultado es, y vamos a mostrar la información. Primero, antes de hacer esto, voy a hacer bienvenidos a FUPRO, para que puedan ver la instrucción, ¿ok? Print es imprimir un mensaje al usuario. Ahora, ¿cómo yo hago para ejecutar un programa? Ya, sencillo. Van a la parte de execute, compilar y ejecutar. Compilar y ejecutar, F11. Siempre le van a pedir que el archivo sea guardado como tipo C, que por defecto sale como CPP, que es para el lenguaje C++. Ustedes no utilizan el lenguaje C++, utilizan el I de C++, pero el lenguaje de programación es el C. Entonces ustedes tienen que cambiar acá y poner C. ¿Okay? Y acá van a colocar el nombre de cómo quieren llamar el archivo, ¿no? Lo vamos a llamar teoría, ¿no? Porque esta es la teoría del curso, teoría inicial, ¿no? Entonces vamos a guardarlo. En este caso, ¿qué pasó? ¿Por qué me salió este mensaje? Porque no lo he declarado. Ahorita vamos a visualizar. Por ahora lo voy a comentar porque mi objetivo es que solamente salga este mensaje de bienvenidos a FUPRO. Entonces acá va a aparecer ahorita la pantalla, momentos, y va a aparecer bienvenidos a FUPRO. ¿Ok? Entonces el print sirve para mostrar mensajes al usuario. Para eso sirve. Entonces todo lo que yo ponga dentro del print se imprimirá en esta pantalla, en esta consola de usuario, ¿no? Correcto. Acá es donde también podemos ingresar información. En esta pantalla, en el siguiente laboratorio nos van a pedir que utilicemos el scanf para pedirle data al usuario. Por ahora no, solamente para mostrar. Entonces, luego de haber hecho esta práctica, vamos ahora a colocar el mensaje al usuario. Entonces, vamos a calcular la suma y vamos a decirle, ¿no? El resultado es 2 puntos y quiero que me muestre el valor de la suma. O sea, en este caso 70, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué va a venir? Un número entero. 70 es un número entero, o mejor dicho, suma es un número entero. Lo que vas a mostrar aquí es el valor que tenga esta variable. Suma es una variable de ¿qué? De números enteros, ¿no? Porque está sumando 20 más 50, 70. Entonces, ¿suma de qué tipo es? Un entero. Entonces, el tipo de dato que tú deberías poner ahí es la cadena de formato. Entonces, tienes que ir a tu teoría. La cadena de formato de un entero es porcentaje de. ¿Okay? Entonces, acá debería poner el resultado es, y acá pongo porcentaje de. Este porcentaje de significa que el número que tú vas a mostrar ahí es un entero. El número que vas a mostrar es un entero. Entonces, el resultado es, y este valor de acá quiero que lo reemplace por suma. Eso le vamos a decir, quiero que lo reemplaces por suma. El resultado es, y la variable suma. Ahora, ¿qué nos falta? La declaración de variables. En todo programa, todas las variables deben ser declaradas
para que esta pueda ejecutar, ¿no? Si se dieron cuenta, la primera vez que lo ejecuté, suma, me salió un mensaje abajo. Por cierto, en la parte inferior salen los mensajes. No lo voy a declarar suma para que se puedan dar cuenta del mensaje que va a salir. Ahí está, ¿no? Si se han dado cuenta, sale un mensaje, dice suma undeclared first use in this function. O sea, es la primera vez que estamos utilizando una variable suma que no ha sido declarada. Esta parte de abajo te va a servir a ti en la pestaña compilador para saber si es que tienes algún error, algo que a veces se olvidan el punto y coma. Algún detalle importante, no es lo mismo escribir printf que printf. El lenguaje C es muy importante, es muy sensible a mayúsculas y minúsculas. O sea, no es lo mismo escribir suma y por acá escribir suma así, no, es muy sensible. Sí diferencia el lenguaje mayúsculas de minúsculas con respecto a otros lenguajes. Acá sí, suma es con minúscula, yo lo puse con minúscula, debe mostrarse con minúscula. Si yo lo pongo con mayúscula, debe ser con mayúscula, tal cual. Y printf, que es una instrucción básica del programa, entonces siempre es en minúscula, ¿no? Las instrucciones por defecto del programa son en minúscula. Entonces, si ustedes se olvidan de declarar algo, o algún error de punto y coma, algún error de sintaxis, lo va a aparecer acá en la parte inferior. ¿Okay? Entonces, ahora, si a ustedes no le aparece esta pantalla, porque a veces no aparece, entonces van a la parte de View, Floating Report Windows. Activan esta opción y les va a aparecer este mensaje de acá, para que puedan ver dónde se encuentra el error. En este caso me sale que suma no está declarado, y efectivamente no se encuentra acá en la parte superior. ¿Okay? Entonces yo debería declarar la variable suma. ¿Okay? En el primer laboratorio se acostumbra a poner la declaración antes de la fórmula. O sea, pones int suma igual y la fórmula correspondiente, num1 más num2. En el siguiente laboratorio y en adelante, la declaración de variables va a ser todo al inicio. Es decir, se han dado cuenta que también está acá, ¿no? Pero en realidad esto en el siguiente laboratorio va a ser así. Y acá adelante tú vas a decir num1, num2 y suma son números enteros. Entonces tú los puedes declarar arriba. Num1, num2 y suma. Acuérdense, si todas son de un mismo tipo de dato, pueden ir con comas. Si fuera de otro tipo de dato, ya tendría que poner en la parte inferior, ¿no? Double o char. Todas las que son de un mismo tipo de dato pueden ir unidas por comas. ¿Okay? En el primer laboratorio, solo en el primero, se estila colocar el tipo de dato igual el valor, ¿no? Pero solo al inicio. Después ya no. Solo se coloca en la parte superior. ¿Okay? Entonces en este caso también colocaré acá, ¿no? Int suma igual num1 más num2. O sea, la computadora tiene que saber qué tipo de dato es cada una de estas variables. Ese es el objetivo. ¿Okay? Entonces todo el código del programa se hace en el módulo principal, en el main. Todo el código del programa se hace en el main. Primero se van a declarar las variables, que en este caso no se hace porque ya está, o sea, sí se está declarando en realidad, pues está declarando aquí y acá. Pero más adelante todo se hace al inicio nomás. Toda la declaración se pone al inicio y luego ya empezamos a hacer la lectura de datos, que en este caso son valores fijos, ¿no? Y luego se hacen los cálculos. Esta es la parte de calcular y esta es la parte de mostrar información al usuario, ¿no? Ahora vamos a compilar y ejecutar y en este caso me debería salir el resultado es 70. Ahí está, ¿no? El resultado es 70. Entonces todas estas cosas vamos a verlos a continuación en los siguientes vídeos cuando veamos la resolución de los ejercicios que hemos planteado. Entonces acá tenemos siempre cómo comentar, cuáles son los tipos de datos, cuáles son las variables, cuál es el objetivo de un problema, los operadores aritméticos, los operadores relacionales y los operadores lógicos, que lo vamos a ver en la solución de los problemas. ¿Ok? A ver.